Cuando cae la noche y el silencio cubre el mundo, surgen historias que exigen ser contadas. No solo relatos de reyes y batallas, sino historias de fe, sacrificio y misterio. Imaginen la Europa de finales del siglo XI. Calles adoquinadas que resonaban con los cantos de los monjes, castillos perdidos en la niebla matutina e iglesias que se extendían hacia el cielo como si intentaran perforarlo. Era una época de paradojas, de devoción y brutalidad, de coronas y cruces, de santos y pecadores. En este mundo, la vida era frágil. El hambre y la guerra atormentaban a la gente común. El campesino trabajaba incansablemente para ganarse el pan, mientras los nobles señores reclutaban ejércitos para resolver viejos rencores o apoderarse de más tierras. Sobre todo esto se alzaba la Iglesia, no solo una institución religiosa, sino el ritmo mismo de la existencia. Cuestionarla era impensable, obedecerla era la salvación. Y en su corazón se encontraba el Papa, el soberano espiritual de la cristiandad, que soñaba con unir a los reinos beligerantes de Europa bajo una sola causa santa. Esa causa llegó en un solo grito que resonó por montañas y mares. Deus vult, Dios lo quiere. Fue el llamado del Papa Urbano II en 1095, un llamado que desencadenó la Primera Cruzada. Miles de hombres abandonaron sus hogares y familias, impulsados por la fe, por las promesas de redención o por el encanto de la gloria en una tierra lejana. En toda Europa, el sonido metálico de las armaduras y el clamor de los sermones llenaban el aire. Pueblos enteros vieron a hijos y padres marchar hacia el este, rumbo a la lejana Tierra Santa. En 1199, tras años de hambre, enfermedades y matanzas, sucedió lo inimaginable. Contra todo pronóstico, Jerusalén cayó en manos cristianas. Las campanas resonaron en toda Europa. Lo imposible se había logrado. Sin embargo, la victoria no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más complejo. La Tierra Santa no fue un premio fácil de alcanzar. Era una isla de la cristiandad latina rodeada de poderosos estados musulmanes, donde los caminos eran inseguros y el desierto implacable. Los peregrinos, inspirados al ver con sus propios ojos la ciudad por donde Cristo había caminado, seguían llegando en masa hacia el este. No llevaban espadas, solo cruces y monedas, pero se enfrentaban a emboscadas de bandidos, ataques de saqueadores y el calor implacable del sol levantino. Para muchos, el viaje fue una oración que terminó en tragedia. La propia Europa no era más segura. A finales del siglo X, era una tierra fragmentada de pequeños reinos y disputas interminables. Los caballeros luchaban no por ideales, sino por el poder local, saqueando aldeas y masacrando campesinos. La Iglesia intentó controlar esta violencia con la Pax Dei y la Treuga Dei, paz y tregua de Dios. Un intento de restringir la guerra, de apartar a los caballeros de los conflictos fratricidas y de acercarlos a causas santas. Pero el caos persistía. Y, sin embargo, en ese caos, algo nuevo estaba a punto de surgir. Una idea extraña, que los guerreros pudieran ser monjes, que los hombres de espada también pudieran ser hombres de la ley, que la fe y el acero pudieran fundirse en uno. Esta idea no nació en los palacios dorados de Europa, sino en los duros y polvorientos caminos de Tierra Santa. Allí, en medio del peligro y la desesperación, un pequeño grupo de hombres cambiaría el destino de la cristiandad. No eran reyes ni poderosos señores, sino caballeros que juraron proteger a los peregrinos, no por oro ni por gloria, sino por Dios. Solo eran 9. Es que, tras la primera cruzada, decidieron permanecer en Jerusalén. 9 hombres que ofrecieron sus espadas como escudos y sus almas como guías. En el año 1119, sin saberlo, sembraron la semilla de lo que se convertiría en una de las instituciones más poderosas y enigmáticas del mundo medieval. Por ahora, eran anónimos, casi invisibles en el curso de la historia. Pero su decisión, luchar como monjes y rezar como soldados, fue tan radical como peligrosa. De este frágil comienzo surgirían los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón. El mundo los conocería con un solo nombre: los Templarios. Corría el año 1119. El reino de Jerusalén,
Forjado a sangre y fuego durante la primera cruzada, se alzaba precariamente en Oriente. Sus calles aún resonaban con himnos de victoria, pero más allá de sus murallas, el peligro acechaba en cada sombra. Miles de peregrinos de toda Europa seguían llegando, deseosos de seguir los pasos de Cristo. Sin embargo, cada paso fuera de la ciudad santa era una apuesta a la muerte. Emboscadas en caminos polvorientos, asaltantes esperando en barrancos, bandidos asaltando caravanas en el calor del desierto. Estos viajes de fe terminaban para muchos en tumbas poco profundas junto al camino. Fue en este frágil mundo que 9 caballeros, liderados por un noble francés llamado Hugues de Payns, tomaron una decisión que resonaría a través de los siglos. Decidieron permanecer en Tierra Santa, no para buscar riquezas, ni propiedades, ni coronas, sino para dedicarse a una sola misión: proteger a los peregrinos en el camino a Jerusalén. Su número era pequeño, ridículamente pequeño. Sin embargo, su voto fue extraordinario. Juraron no solo los juramentos de la caballería tradicional, sino también los votos de la vida monástica: pobre libertad, castidad y obediencia. Vivirían como monjes, pero lucharían como soldados. Era una idea tan radical que a muchos les costaba creerla posible. El rey Balduino II de Jerusalén vio en ellos algo más que un grupo de idealistas. Reconoció su utilidad en un reino unido por frágiles alianzas y rodeado de enemigos. Balduino les concedió alojamiento en el monte del templo, en un ala de lo que antaño había sido el Palacio Real. Este sitio tenía un inmenso peso simbólico. Fue construido sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón, un lugar que había atormentado la imaginación de judíos, cristianos y musulmanes por igual. Habitar allí era caminar a la sombra de la historia bíblica. A partir de este suelo sagrado se forjó su identidad. Serían llamados los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón. Con el tiempo, el mundo acortaría ese título a una sola e inolvidable palabra: templarios. Sus comienzos fueron austeros. No poseían casi nada. Los primeros cronistas señalan que, en su pobreza, 2 caballeros a veces compartían un solo caballo, un marcado contraste con el orgullo y la extravagancia de otras órdenes de caballería medievales. Sus comidas eran sencillas, en silencio, a menudo mientras se leían las escrituras en voz alta. Dormían en dormitorios comunes, en camas duras, sin pertenencias. Rezaban al amanecer y al anochecer, pero entre medias. Afilaban sus espadas y vigilaban los caminos donde acechaba el peligro. Durante años, fueron poco más que un rumor en Oriente. 9 hombres, protegiendo a los peregrinos lo mejor que podían, pero su extraña unión de fe y acero ya comenzaba a despertar la imaginación. Los peregrinos hablaban de ellos con admiración. Los obispos veían en ellos un modelo de devoción. Los caballeros de Europa, cansados de las interminables guerras por la tierra y el orgullo, los miraban con envidia y curiosidad. Lo que encarnaban no tenía precedentes. La fusión de 2 mundos que siempre habían parecido opuestos. Hasta entonces, los monjes se retiraban del mundo, dedicándose a la oración y la contemplación. Los caballeros, en cambio, estaban inmersos en la violencia y la ambición de la vida feudal. Sin embargo, estos hombres habían unido ambos caminos en uno. Convirtieron la espada en una herramienta de devoción, el campo de batalla en un monasterio. La idea era peligrosa, casi herética, y sin embargo profundamente cautivadora. ¿Podría el asesinato convertirse en un acto de fe? ¿Podría la guerra misma ser santificada? Hugues de Payns y sus compañeros así lo creían. No eran mercenarios, sino guardianes. No guerreros de fortuna, sino pastores de los indefensos. Su juramento no era a ningún rey, sino a Cristo mismo. En esa distinción residía su poder, y también la semilla de futuras sospechas. Al principio, su misión parecía insignificante. 9 caballeros no podían cambiar el equilibrio de poder en Jerusalén ni inclinar la balanza de las cruzadas. Pero la historia a menudo gira en torno a decisiones que en su momento parecen insignificantes. Al elegir la pobreza y la obediencia,
al comprometerse tanto con la oración como con el acero, se convirtieron en algo completamente nuevo, y su ejemplo era imposible de ignorar. En una década, su nombre llegó a Europa, y con él surgieron preguntas. ¿Quiénes eran estos caballeros del Temple? ¿Por qué habían renunciado a la riqueza y la gloria? ¿Eran santos o algo más inquietante? Las respuestas pronto llegarían, pues el propio Hugues de Payns cruzaría el mar en busca de reconocimiento, aliados y un futuro para la orden. El destino de los 9 caballeros estaba a punto de convertirse en el destino de la cristiandad. Pasaron los años, y los 9 caballeros resistieron. Vigilaban las polvorientas rutas de Jaffa a Jerusalén, con las espadas desenvainadas para protegerse de emboscadas y robos, sus mantos blancos manchados por la tierra de los caminos del desierto. Sin embargo, su misión, por noble que fuera, no podía sobrevivir solo con la fe. Para prosperar, necesitaban reconocimiento. La bendición de la máxima autoridad de la cristiandad. Fue Hugues de Payns, el silencioso pero inquebrantable líder del grupo, quien lo comprendió. Dejando a sus hermanos en Jerusalén, emprendió un largo e incierto viaje de regreso a Europa. Su propósito era claro: buscar la aprobación papal, transformar un frágil grupo de monjes guerreros en una orden religiosa legítima. En 1129, en el concilio de Troyes, Francia, se decidió el destino del Temple. Allí se reunieron obispos, abades y nobles, presididos por legados papales. Entre ellos se encontraba una de las voces más influyentes del siglo XII, Bernardo de Claraval. Bernard no era un abad cualquiera. Era un místico, un predicador cuyas palabras conmovían a reyes y campesinos por igual, un hombre que moldeó la teología con la fuerza de la poesía, donde otros veían en los templarios un experimento extraño. Mitad monjes, mitad soldados. Bernardo vio una vocación divina. Los defendió con pasión, presentándolos no como mercenarios disfrazados de piedad, sino como un nuevo ideal de la caballería cristiana. Guerreros cuyas espadas estaban santificadas por la oración, cuyas batallas no se libraban por conquista, sino por Dios. Fue Bernardo quien más tarde escribiría de Laude Novae Militiae, en elogio de la nueva caballería. En él, describió a los templarios como intrépidos en la batalla y inhumables en espíritu, como hombres que viven en el mundo, pero no son de él. Sus palabras les dieron alma, un fundamento teológico y una misión que trascendía el campo de batalla. El concilio los aprobó. Nació la Orden del Temple, reconocida por la Iglesia y protegida por la autoridad papal. A partir de ese momento, comenzó su transformación. Sus reglas fueron escritas, modeladas según la tradición monástica benedictina, pero adaptadas a su propósito único. Cosa así, la vida de un templario era de oración y pobreza, pero también de vigilancia y guerra. La regla prohibía el lujo, exigía una obediencia estricta y exigía una devoción total. Un caballero del Temple tenía prohibido besar a una mujer, ni siquiera a su propia madre o hermana, pues la castidad se consideraba la armadura del alma. No podía poseer bienes privados, pues todos pertenecían a la orden. Incluso su caballo y su espada no eran suyos, sino de Cristo. A cambio, se les concedieron privilegios sin igual. Podían construir sus propios oratorios y celebrar misa sin depender de los obispos locales. Estaban exentos de pagar impuestos. Y lo más importante, solo respondían ante el Papa. Ningún rey, ningún varón, ningún obispo podía mandar sobre ellos. Eran independientes, una hermandad al margen de las enmarañadas jerarquías feudales de la Europa medieval. El simbolismo de su nueva identidad era poderoso. A partir de ese momento, llevarían el manto blanco de la pureza, marcado con una cruz roja, la sangre del sacrificio. Para el mundo, era una imagen impactante. El monje caballero, vestido de blanco como un santo, pero armado de acero como un guerrero, tanto para amigos como para enemigos, se volvieron reconocibles al instante. Y el reconocimiento trajo consigo regalos. Los nobles comenzaron a donar tierras, castillos y fortunas a la orden, creyendo que tal generosidad les aseguraba el favor de Dios. Los reyes les confiaban tesoros,
a los comerciantes su seguridad y a los campesinos su lealtad. Los templarios se habían convertido en algo más que protectores de los peregrinos. Ahora eran guardianes de la propia cristiandad. Lo que comenzó como 9 caballeros pobres en Jerusalén era ahora un movimiento que se extendía por toda Europa. Se fundaron encomiendas en Francia, Inglaterra, Iberia y más allá. Cada una servía como nodo de una red en expansión. Mitad monasterio, mitad cuartel, mitad oficina financiera. Desde ellas, hombres, dinero y suministros fluían hacia el este, sustentando los reinos cristianos de ultramar. Fue una metamorfosis asombrosa. En poco más de una década, los templarios habían salido del anonimato para situarse entre las instituciones más poderosas de la época. Y, sin embargo, con el poder surgieron preguntas. ¿Cómo podía una orden de monjes empuñar espadas sin manchar sus almas? ¿Cómo podía una hermandad al margen del reinado de los reyes mantenerse leal, pero a la vez independiente? Por ahora, la admiración superaba a la sospecha. Los templarios eran vistos como guerreros santos, incorruptibles e intrépidos. Pero ya existían las semillas de la duda, esperando crecer a la sombra de su creciente fama. Con la bendición papal asegurada, los templarios ya no pertenecían solo a Jerusalén. Su influencia se extendió como raíces por toda Europa. Desde los bosques de Francia hasta las llanuras de Castilla, desde las costas de Inglaterra hasta los valles de Italia, comenzaron a surgir nuevas casas, las encomiendas, las comandancias del templo. A primera vista, eran estructuras sencillas, salones de piedra, capillas, graneros y establos. Pero eran mucho más, cada una era un nodo de una red creciente. Un hilo conductor que unía la cristiandad con el lejano oriente. De estas casas fluían caballos, grano, hierro, plata y, lo más importante, hombres. Los peregrinos que recorrían los polvorientos caminos de Tierra Santa se protegían de una red que se mantenía a miles de kilómetros de distancia. En tranquilos pueblos europeos, las donaciones que impulsaron esta expansión fueron extraordinarias. Los nobles, deseosos de expiar sus pecados y obtener la recompensa celestial, donaron castillos y propiedades a la orden. Un varón podía entregar la fortaleza de su familia, una viuda, su viñedo, un comerciante, sus barcos. No se trataba de gestos simbólicos. Eran transferencias tangibles de poder y riqueza a manos templarias. Para los fieles, donar al templo era invertir en la eternidad. Para los templarios, era combustible para una maquinaria de devoción y guerra. La vida bajo la administración templaria podía parecer extrañamente diferente a la norma feudal. Mientras muchos señores exprimían a los campesinos con cuotas interminables, los templarios aplicaban su regla con sorprendente orden y eficiencia. Sus tierras estaban bien administradas, las cosechas se registraban cuidadosamente y las rentas se cobraban con disciplina, pero también con cierta justicia. Los cronistas sugieren que los campesinos a menudo preferían trabajar bajo el templo, ya que los caballeros, obligados por votos de pobreza, tenían poco interés en los festines o la extravagancia. Su preocupación no era el lujo personal, sino el suministro constante de recursos para su misión. Estas casas europeas eran más que granjas o fortalezas, eran el corazón palpitante de una nueva clase de institución, una que trascendía fronteras, hablaba múltiples idiomas y solo respondía ante Roma. Los templarios no tenían herederos, dinastías ni linajes con los que dividir su riqueza. Cada donación se integraron en el cuerpo colectivo de la orden. Cada estado se convirtió en parte de un solo organismo que se extendía desde las verdes colinas de Irlanda hasta los desiertos de Palestina. Los reyes lo notaron. Algunos se sintieron aliviados, agradecidos por una fuerza neutral y disciplinada que pudiera actuar como banqueros, mediadores y soldados. Otros se inquietaron, porque la independencia de los templarios era inquietante. Aquí estaba una hermandad que poseía tierras en toda la cristiandad. Cobraba rentas y movía moneda sin la supervisión de la corona ni la corte. Su lealtad era hacia el Papa, no hacia ningún monarca terrenal. En un mundo donde el poder se medía por la tierra y la lealtad,
El temple existía como un reino sin fronteras. El manto blanco con la cruz roja se había convertido en una imagen familiar en Europa. Los hermanos templarios cabalgaban no solo en polvorientas caravanas de Oriente, sino también por los caminos de Borgoña, Aragón y Normandía. Su reputación de disciplina se extendió. Se comportaban con un aire de propósito, ajenos a las peleas de taberna o las disputas feudales. Para muchos plebeyos, su presencia simbolizaba seguridad y orden en tiempos de violencia e incertidumbre. Para la nobleza, era un recordatorio de que ahora existía una autoridad rival, una que ni la corona ni la espada podían doblegar fácilmente. En las ciudades, sus encomiendas a veces parecían ciudadelas en miniatura, con murallas, capillas y almacenes fortificados contra bandidos y señores envidiosos. En el campo, construían molinos, cuidaban rebaños y gestionaban viñedos. Cada cosecha, cada transacción, se registraba cuidadosamente. El orden que regía sus propias vidas se extendía hacia el exterior, moldeando los ritmos de las aldeas que controlaban. Esta vasta red europea era más que administración. Era un reflejo de su propia identidad. Así como los templarios equilibraban la oración y la guerra, sus casas equilibraban la agricultura y las finanzas, la vida local y la misión internacional. Era un sistema siglos adelantado a su tiempo, un organismo multinacional en un mundo feudal aún fracturado por fronteras y rivalidades. Desde estas encomiendas, la riqueza y los suministros fluían hacia Oriente. Barcos cargados de grano zarpaban de los puertos de Provenza. Caravanas de caballos cruzaban los Pirineos. Donaciones de monedas de plata tintineaban en los cofres con destino a Acre y Jerusalén. Para los caballeros que custodiaban a los peregrinos bajo el sol abrasador, estas invisibles fuentes de vida eran su supervivencia. La transformación fue asombrosa. En tan solo unas décadas, los templarios habían pasado de ser 9 hombres compartiendo un solo caballo a una orden cuya sombra se extendía por toda Europa. Se habían convertido no solo en protectores de los peregrinos, sino en terratenientes, administradores y guardianes de un imperio sin corona. Pero en su ascenso despertaron algo peligroso: admiración, sí, pero también envidia. Por cada regalo que recibían, un noble heredero era desheredado. Por cada castillo que controlaban, un rey perdía influencia. Y por cada moneda que se les confiaba, otra se escapaba de la mano de un monarca a las bóvedas de una hermandad leal solo a Roma. El temple se había vuelto poderoso, indispensable e inquietante. Y aunque su propósito seguía siendo sagrado, los primeros indicios de sospecha ya comenzaban a seguir su cruz roja como una sombra. Para comprender el poder de los templarios, no solo hay que fijarse en sus castillos o flotas, sino en sus vidas tras los muros de piedra, en el ritmo de sus días, la severidad de sus reglas y el fuego silencioso de su fe. La regla templaria, escrita inicialmente bajo la guía de Bernardo de Claraval y posteriormente ampliada a más de 600 artículos, no era un código de conducta cualquiera. Era a la vez una prisión y un santuario, que ataba a cada caballero con cadenas de disciplina. Les decía cuándo levantarse, cuándo rezar, cuándo comer, cómo vestirse e incluso cómo dormir. Nada se dejaba al azar. Su vestimenta era sencilla, un manto blanco que simbolizaba la pureza. Sobre él, la cruz roja, la marca de la sangre y el sacrificio. A diferencia de las túnicas de seda de los nobles, no había bordados, ni hilo de oro, ni adornos vanidosos. Sus botas eran de cuero tosco, sus túnicas de lana basta. El hábito blanco era un privilegio otorgado solo a los caballeros de noble cuna. Los hermanos sirvientes vestían de negro o marrón, y cada prenda reforzaba la jerarquía dentro de la unidad. Las comidas eran austeras. Comían 2 veces al día, en silencio, mientras un hermano leía en voz alta las escrituras. La carne solo estaba permitida en ciertos días. El pescado, el pan y las legumbres eran alimentos básicos. Durante los ayunos, las comidas se reducían a casi nada. A diferencia de los banquetes de la nobleza secular. Mesas que rebosaban de jabalíes asados y vino que fluía sin cesar.
Los templarios consumían solo lo suficiente para vivir y luchar. Comer no era un lujo, era combustible para la oración y la batalla. La regla no permitía palabras frívolas. El silencio era un arma contra la tentación. Por la noche, sus dormitorios solo resonaban con el aliento y la oración. Dormían completamente vestidos, con las espadas al cinto, listos para cabalgar en cualquier momento. Incluso sus caballos formaban parte del voto. Tratados con reverencia, alimentados antes que los propios caballeros, pues sin ellos los templarios eran impotentes. La precipitación era absoluta. Ninguna mujer podía ser besada, ni siquiera madres o hermanas. El amor estaba reservado solo para Cristo. La riqueza también estaba prohibida. Un caballero no podía poseer ni siquiera el cuenco del que comía. Todo pertenecía a la orden. Todo de pobreza no era miseria, sino liberación. Liberados del peso de las posesiones, se convertían en instrumentos afilados solo para el servicio. El entrenamiento era implacable. Cuando no estaban rezando o sirviendo, se entrenaban. Esgrima, cargas con lanza, cabalgar en formación. Cada movimiento se repetía hasta que el instinto reemplazaba al pensamiento. Su disciplina era legendaria. Mientras que los caballeros seculares solían romper filas en busca de gloria o botín, los templarios se mantenían unidos, cargaban solo cuando se les ordenaba, y una vez enfrentados, los cronistas escribieron que su cohesión en la batalla los hacía aterradores, como un muro de hierro avanzando bajo un estandarte blanco. El castigo era rápido para cualquiera que rompiera la regla. Un caballero cobarde, mentiroso o codiciar riquezas prohibidas podía ser despojado de su manto, obligados a comer en el suelo como un mendigo o a soportar penitencias de ayuno y azotes. En casos graves, podía ser expulsado, arrojado a un mundo que despreciaba a quienes rompían juramentos. Para un templario, la deshonra era peor que la muerte, pero la regla no solo se trataba de severidad, sino de forjar la identidad. Transformaba a nobles, campesinos y antiguos mercenarios en hermanos. Al amanecer, se levantaban juntos. Al mediodía, comían juntos. Al anochecer, rezaban juntos. Sus vidas estaban sincronizadas como los engranajes de un gran reloj, cada hombre un engranaje de una máquina divina, y dentro de esta máquina también había hermandad. Hermandad. Las dificultades compartidas creaban lazos más profundos que la sangre. Comían de las mismas ollas, dormían en los mismos dormitorios, cabalgaban codo con codo en la batalla, confesaron juntos antes de cargar contra el enemigo, sabiendo cada uno que si caía, su hermano ocuparía su lugar. Esta fusión de monje y caballero era incomparable con cualquier otra que la cristiandad hubiera visto. Los monjes comunes renunciaban al mundo. Los caballeros comunes abrazaban su violencia. Los templarios hacían ambas cosas, y ninguna. Vivían entre mundos, sus vidas una paradoja. Matar sin odio, morir sin miedo, obedecer sin vacilar. Esta paradoja fascinaba a Europa. Para los campesinos, eran guerreros santos. Para los nobles, un modelo de lealtad. Para los enemigos, adversarios implacables. Su disciplina era su escudo, su fe, su espada, y fue esta combinación, inquebrantable, absoluta, la que los convirtió en algo más que una orden. Los convirtió en un símbolo, un manto blanco, una cruz roja y un silencio que pesaba más que las jactancias de cualquier rey. En ese silencio, los templarios encontraron su fuerza, y en esa fuerza, el mundo comenzó a ver no solo soldados, sino instrumentos de la voluntad divina. La regla del temple forjó su espíritu, pero fue en el campo de batalla donde se escribió su leyenda. El manto blanco con la cruz roja, antaño una humilde prenda de devoción, se convirtió en un estandarte de terror, porque cuando los templarios cabalgaban, los enemigos veían no solo hombres, sino la personificación de la disciplina, la unidad y la fe, afilada como el acero. Su primera gran prueba llegó en Ascalón en 1153. La ciudad era el último bastión musulmán en la costa sur de Palestina, una daga apuntando al corazón del reino cruzado. Durante meses, los cristianos sitiaron sus murallas,
con sus catapultas destrozando las torres y sus soldados cavando trincheras. Cuando por fin se abrió una brecha, los templarios, liderados por su gran maestre Bernard de Tremelaye, fueron los primeros en cargar. 40 caballeros entraron en la brecha, con sus mantos destellando blancos contra el polvo y el fuego. Lucharon con fiereza, abriéndose paso a través de las calles. Pero el resto del ejército cristiano dudó, solos. Los templarios fueron superados. Ninguno regresó. Sus cuerpos colgaban de los muros como una sombría advertencia, pero su sacrificio se convirtió en leyenda. Los cronistas discutían si se trataba de temeridad o de santo coraje, pero para Europa era la prueba de su juramento. Luchar hasta la muerte, jamás retirarse, jamás rendirse. Décadas después, en 1177, se enfrentaron a su enemigo más acérrimo, Saladino. Con un vasto ejército, el sultán se dirigió hacia Jerusalén, sus estandartes negros contra el cielo del desierto. El rey Balduino IV, el joven rey leproso, reunió a todos los hombres que pudo. Apenas unos cientos de caballeros, frágiles comparados con las decenas de miles que marcharon con Saladino, pero entre ellos había 80 templarios al mando de Odo de Saint-Amand. En Montgisart, los cristianos atacaron, contra toda lógica. La carga de los caballeros destrozó el flanco de Saladino. Se levantó polvo, el acero entrechocó, y los templarios, en formación cerrada, se abrieron paso a través del caos. El propio Saladino escapó por los pelos. Por un día radiante, la fe y la disciplina triunfaron sobre la multitud, y el rey leproso cabalgó victorioso, rodeado de guerreros que le habían concedido un milagro. Pero la gloria es fugaz. En 1187, las arenas de Hattin consumieron el sueño. El rey Guido de Lusignan guió al ejército cruzado a través de Galilea bajo un sol implacable, atraído a una trampa. Sin agua ni sombra, los hombres se desplomaron exhaustos. Saladino, las fuerzas los rodearon, bañándolos con flechas, impidiéndoles toda escapatoria. Templarios y hospitalarios lucharon en retaguardia, resistiendo hasta el final sus mantos blancos, manchados de sangre y polvo. Se mantuvieron firmes incluso mientras el resto del ejército se desmoronaba. Sin embargo, la disciplina no pudo saciar la sed ni acallar las llamas que devoraban su campamento. Rodeados y exhaustos, fueron hechos prisioneros. Para la mayoría de los prisioneros, la misericordia significaba rescate, pero no para los templarios. Saladino comprendió el peligro que corrían. Vivos, volverían a luchar. Muertos, se convertirían en mártires. Ordenó su ejecución. Los cronistas cuentan que se arrodillaron, uno a uno, mientras la espada caía. Algunos rezaban, otros cantaban salmos. La tierra bebió su sangre bajo el sol abrasador. Días después, la propia Jerusalén se rindió, y la ciudad que había inspirado las cruzadas se perdió. La derrota no los doblegó. Desde sus fortalezas, los templarios continuaron la lucha. En Acre, en Tortosa, en castillos como el Crac de los Caballeros, defendieron sus murallas contra asedios que duraban meses, incluso años. Sus fortificaciones eran obras maestras de piedra y estrategia. Muros estratificados, pozos ocultos, túneles secretos diseñados para sobrevivir contra todo pronóstico. Para los enemigos, un castillo templario era una pesadilla. Una fortaleza donde el hambre, el fuego y la espada no conseguían conquistar. En el campo de batalla, su reputación era a la vez una bendición y una maldición. Para los ejércitos cristianos, su disciplina era la salvación. Jamás rompían filas, jamás buscaban el botín. Para sus adversarios, eran un enemigo al que aplastar sin piedad. Para muchos peregrinos comunes, eran santos vivientes, guardianes elegidos por Dios. Sin embargo, para algunos señores y reyes, eran un incómodo recordatorio de independencia. Guerreros leales no a la corona ni a la moneda, sino a su propio gobierno, a su gran maestre y al papa. Lo que los distinguía no era solo la valentía, sino su extraño equilibrio entre humildad y ferocidad. Antes de la batalla, rezaban, confesaron sus pecados, recibieron la absolución y montaron sus caballos sin fanfarrias. No profirieron gritos de guerra ni se jactaron del botín.
cabalgaron en silencio hasta la orden de cargar. Y cuando llegó la orden, su disciplina se transformó en furia, un muro de lanzas que azotaba al enemigo con fuerza imparable. Luchar como templarios era luchar sin miedo a la muerte. Para ellos, la muerte no era una derrota, sino una recompensa, la puerta a la vida eterna. Esta convicción los convertía en oponentes aterradores. ¿Cómo podía un ejército doblegar a hombres que buscaban el martirio como victoria? Sus victorias se recordaban en cánticos, sus derrotas en silencio. Sin embargo, ambas forjaron su leyenda. La Cruz Roja llegó a simbolizar no solo la protección, sino el sacrificio, una eterna disposición a derramar sangre por Cristo, pero con cada victoria su influencia crecía. Y con cada derrota la sospecha se profundizaba. Los aliados se preguntaban si obedecían demasiado a su propio juicio, demasiado poco a los reyes a quienes servían. Los enemigos los veían como obstáculos que debían ser destruidos. Su silencio, su independencia, su fe inquebrantable inspiraban admiración, pero también inquietud. Los templarios se habían convertido en algo más que soldados. Eran una institución, un mito, una fuerza que parecía no pertenecer a nadie ni rendir cuentas a ninguna corona. Su espada defendía la cristiandad. Pero su independencia, un día, los convertiría en enemigos del mismo mundo que juraron proteger. Cuando pensamos en los templarios, es fácil imaginar solo el ruido de los cascos, el destello de las armaduras y el silencio de sus mantos blancos en el campo de batalla. Sin embargo, su verdadera fuerza no se forjaba solo en el combate, residía en dos fuerzas menos visibles, pero mucho más perdurables: el mar y la moneda. Desde sus primeros años en Tierra Santa, los templarios comprendieron que ni las murallas ni las espadas podían sostener Jerusalén por sí solos. Los estados cruzados eran frágiles islas de poder latino rodeadas de vastos imperios musulmanes. Sin un suministro constante, se marchitarían. Así que los templarios construyeron algo extraordinario: una flota. En puertos como Acre, Tiro y Jaffa, construyeron astilleros, almacenes y graneros. Sus muelles bullían de carpinteros, marineros y comerciantes. Sus barcos, galezas para la velocidad, cotas para cargas pesadas. Estaban construidos para resistir tormentas y guerras por igual. A diferencia de muchos señores medievales, los templarios no improvisaban, planificaban. Los barcos podían repararse en cuestión de días, la carga podía almacenarse en depósitos abovedados, los hombres podían alimentarse en bodegas repletas. Su flota no era enorme para los estándares modernos, pero era eficiente y disciplinada, un reflejo tanto de su gobierno como de sus oraciones o formaciones de batalla. A bordo reinaba el mismo ritmo: oración, vigilancia, obediencia. El mar no era excusa para el desorden. Y sus barcos transportaban más que soldados. Transportaban grano, armas, peregrinos y, a veces, familias enteras que huían del caos de la guerra. Cuando Jerusalén cayó, cuando Acre ardió, los barcos templarios se convirtieron en arcas de supervivencia, llevando refugiados a un lugar seguro. También llevaban mensajes. En un mundo sin telégrafos ni correos, la flota templaria era un salvavidas de información. Los despachos cruzaban del Levante a Francia en semanas, un milagro de la precisión, en una época donde la distancia era a menudo fatal. Pero el mar era solo la mitad de su fuerza oculta, la otra era el dinero. Los templarios no inventaron la banca, pero la perfeccionaron. Imaginemos a un noble que emprende una peregrinación. En lugar de cargar sacos de oro por caminos infestados de bandidos, deposita su riqueza en una casa templaria de París. Allí recibe un documento sellado. Semanas después, en Jerusalén, puede presentar ese documento y recibir el valor equivalente: seguro, eficiente, revolucionario. Este sistema transformó los viajes y el comercio medievales. Por primera vez, la riqueza podía circular entre continentes sin moverse en absoluto. La confianza sustituyó al riesgo, el pergamino sustituyó al oro, y la confianza era la moneda más importante del temple. Sus encomiendas en Europa se convirtieron en algo más que granjas o monasterios. Eran oficinas financieras, prestaban dinero a reyes, custodiaban tesoros,
registraban escrituras notariales y mediaban en disputas. Sus libros eran meticulosos. Se verificaban 2 veces, se duplicaban y se sellaban para evitar el fraude. Incluso en un mundo que desconfiaba de la moneda y el comercio, la palabra de los templarios tenía el peso del cielo. Por supuesto, la Iglesia prohibía la usura, el préstamo de dinero con interés, pero los templarios encontraron maneras de evitarla. Honorarios por servicios, cargos administrativos, estructuras que disfrazaban las ganancias de piedad. Prestaban con discreción, cuidado y frecuencia. Financiaban cruzadas, la construcción de catedrales y guerras reales. Sus clientes iban desde humildes campesinos hasta emperadores. En cierto momento, incluso el rey de Francia confió su tesoro a los templarios de París. Usaba sus bóvedas como si fueran suyas, pidiendo prestado de ellas cuando las guerras vaciaban sus arcas. Para un rey, depender de los monjes era una paradoja y un peligro. La riqueza de la orden era vasta, pero no ostentosa. A diferencia de los nobles que se deleitaban con platos de oro, los templarios lo reinvertían todo. Sus riquezas construían fortalezas, compraban armas, abastecían ejércitos y alimentaban a los pobres en sus puertas. Vivían con sencillez, aun cuando controlaban recursos que rivalizaban con los de reinos. Este contraste. Pobreza en apariencia, poder en realidad. Los hacía admirados y temidos a la vez. La neutralidad les daba una ventaja aún mayor. En una Europa dividida por coronas y dinastías, los templarios no debían lealtad a nadie. Su lealtad residía en su gran maestre y el papa. Mediaban entre reinos, transfiriendo fondos a través de las fronteras con una discreción inigualable. Para algunos, parecían ángeles del comercio. Para otros, un estado en la sombra. Corrían rumores. ¿Qué viajaba realmente en esos barcos con bodegas selladas? ¿Qué secretos se escondían en los libros de contabilidad guardados bajo llave en sus comandancias? ¿Por qué comandaban solos una flota y un banco fuera del alcance de cualquier rey? Oro, reliquias, conocimiento prohibido. Los rumores crecían, y con ellos, la sospecha. Sin embargo, sin su mar y su dinero, el sueño de las cruzadas se habría derrumbado mucho antes. Los templarios dieron al oriente latino alas y raíces. Alas para cruzar los mares, raíces para alimentarse de las tierras de Europa. Fue este poder oculto, silencioso pero inmenso, lo que los hizo indispensables. Pero también los hizo peligrosos. Los reyes podían tolerar guerreros santos. Incluso podían tolerar terratenientes santos, pero un banco santo, leal a ninguna corona, eso era harina de otro costal. Por ahora, el temple florecía. Poseían el mar, poseían la bolsa, y con ellos, el destino de la cristiandad. Sin embargo, en las sombras, la envidia afilaba cuchillos y los reyes contaban sus deudas. La Cruz Roja había marchado triunfalmente por Tierra Santa. Pero a finales del siglo XIII, su estandarte se desvanecía. El sueño de ultramar, la frágil cadena de reinos cruzados, se desmoronaba. Comenzó con derrotas que sacudieron la cristiandad hasta sus cimientos. En 1187, Jerusalén cayó ante Saladino. Durante un tiempo, nuevas cruzadas trajeron nuevos ejércitos hacia el este. Ricardo Corazón de León y otros intentaron cambiar el rumbo. Pero la pasión de Europa se apagaba con cada década que pasaba. A mediados del siglo XIII, el entusiasmo por la Guerra Santa había menguado. Los reyes estaban demasiado ocupados luchando entre sí como para desangrarse por una tierra lejana. Mientras tanto, el enemigo se fortalecía. En Egipto, los mamelucos, soldados esclavos curtidos, reclutados para la guerra, ascendieron al poder. Bajo líderes como Baibars, forjaron una fuerza disciplinada e implacable. A diferencia de sus enemigos anteriores, no realizaban incursiones dispersas. Planificaban campañas con precisión, atacando cada bastión cruzado como si fueran piezas de un tablero, uno a uno. Los templarios resistieron. Desde castillos encaramados en acantilados y fortalezas con murallas tan gruesas como montañas, lucharon como leones. En Seift, Tortosa y el poderoso Crac de los caballeros, sus guarniciones resistieron durante meses.
a veces años, asedios que habrían aplastado a ejércitos comunes. Sin embargo, ni siquiera la piedra resiste el cambio de rumbo. Una a una, estas fortalezas cayeron. Finalmente, en 1291, llegó el golpe de gracia, el asedio de Acre, el último gran bastión de la cristiandad en Oriente. La ciudad bullía de refugiados, soldados, sacerdotes y comerciantes, todos aferrándose a la esperanza mientras los mamelucos se acercaban. Los templarios comandaban la última línea de defensa de la ciudad. Fuego y hierro llovieron sobre las murallas. Cuando las defensas se derrumbaron, los caballeros se retiraron a su fortaleza en Tortassola interior junto al mar. Allí, rodeados, continuaron luchando mientras la ciudad ardía a su alrededor. La batalla no terminó en rendición, sino en escombros. La propia fortaleza templaria fue derribada piedra a piedra por el enemigo, derrumbándose sobre los defensores que se negaron a ceder. El gran maestre Guillaume de Beaujeu cayó en batalla, con su manto atravesado por flechas. Acre se perdió. Con ella, los reinos cruzados perecieron. Los supervivientes huyeron por mar hacia Chipre. Desde allí, los templarios intentaron mantener cierta presencia, soñando con futuras cruzadas, reconstruyendo su flota, manteniendo su gobierno. Pero la verdad era innegable. Su misión se había desvanecido. Tierra Santa había desaparecido. Los caminos de peregrinación estaban en manos enemigas. El temple se había convertido en un ejército sin guerra. Sin embargo, paradójicamente, su poder en Europa nunca había sido mayor. Sus tierras florecieron, sus arcas rebosaron, sus barcos aún navegaban. Sus comandancias administraban haciendas por toda la cristiandad, produciendo riquezas en grano, lana, vino y plata. Los reyes aún pedían préstamos de sus tesoros. Los nobles aún les confiaban tierras. Su gobierno aún inspiraba admiración. Pero la admiración se había apagado. Durante siglos, su pobreza y sacrificio habían sido su escudo. Ahora, sin una cruzada que los justificara, su riqueza parecía arrogancia, su independencia, rebelión. Lo que antes se consideraba un servicio sagrado, comenzaba a parecer una tiranía silenciosa. Corrían rumores. ¿Por qué seguían entrenándose para la guerra cuando Jerusalén ya no existía? ¿Por qué seguían controlando flotas y castillos cuando ya no quedaba ninguna cruzada? ¿Por qué no respondían ante ningún rey, ningún obispo, solo ante el lejano papa? Un ejército sin campo de batalla se convierte en una amenaza, un tesoro sin enemigo, en una tentación. La hermandad que no se somete a ninguna corona se vuelve intolerable. En las costas de Chipre, los templarios rezaban por una nueva cruzada. Pero en las cortes europeas, los reyes rezaban por algo más. Su caída, durante casi 2 siglos. Los templarios habían sido los guardianes de la cristiandad. Habían derramado sangre en desiertos, defendido castillos, transportado peregrinos y construido una red que se extendía por continentes. Sin embargo, su fin no llegaría en el campo de batalla, sino en las cortes reales. El artífice de su ruina fue Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. De rostro atractivo, corazón frío, era un rey que veía oportunidades en cada debilidad. Sus guerras habían vaciado las arcas de Francia. Sus ambiciones superaban su tesoro y sus deudas con los templarios eran devastadoras. Destruirlos era cancelar sus deudas y apoderarse de su fortuna. El pretexto era la herejía. Con susurros y rumores se construyó un caso. Se decía que los templarios escupían en la cruz durante la iniciación, negaban a Cristo, se besaban en lugares desconocidos y adoraban a un ídolo misterioso, Baphomet. Estas no eran acusaciones nacidas de la evidencia, sino del miedo, la envidia y la fértil imaginación de un rey desesperado por el oro. En la mañana del viernes 13 de octubre de 1307 se activó la trampa. Por toda Francia, al amanecer, agentes reales irrumpieron en las casas de los templarios. Los caballeros fueron sacados a rastras de sus camas, encadenados y encarcelados. En París, el mismísimo gran maestre Jacques de Molay fue apresado. Nadie esperaba semejante golpe.
La orden, que había desafiado a los ejércitos, fue desmantelada en una sola mañana por decreto real. Lo que siguió fue un espectáculo de crueldad. Las cámaras de tortura se llenaron de gritos mientras los caballeros eran estirados en potros, quemados con hierros, desgarrados hasta que se les obligaba a confesar. Algunos admitieron las mentiras solo para acabar con el dolor. Otros murieron antes de traicionar sus votos. Bajo el tormento, el papel demostró ser más fuerte que el honor. Las confesiones firmadas confirmaron las acusaciones del rey, al menos en pergamino. El Papa Clemente V, un pontífice débil, atrapado entre el miedo a Felipe y su deber hacia la Iglesia, dudó. Sabía que las acusaciones eran pura invención, pero la presión política era implacable. En lugar de defender la orden, permitió que los juicios continuaran. El propio papado se doblegó ante la corona de Francia. Jacques de Molay, el último gran maestre, soportó años de prisión. A veces confesaba, a veces se retractaba. Sus palabras estaban marcadas por el dolor. Su silencio estaba lleno de desafío. Finalmente, en marzo de 1314, fue conducido a la Ile de la Cité en París, donde lo esperaba una pira, mientras las llamas lo lamían. De Molay alzó la voz por encima del crepitar del fuego. Los cronistas afirman que proclamó la inocencia de la orden, negó las mentiras de la herejía y citó al Papa y al Rey a responder ante Dios en menos de un año. Fue una maldición que la historia no olvidaría. En cuestión de meses, pareció cumplirse. Clemente V murió ese mismo año. Atormentado por la enfermedad, Felipe le siguió poco después, abatido en la flor de su reinado. Para muchos, fue justicia divina, la venganza del caballero ardiente. Pero para la Orden del Temple, la maldición no trajo alivio. Sus tierras fueron confiscadas, sus hermanos dispersados, su nombre condenado. En Francia, muchos perecieron, encerrados en mazmorras. En otros lugares, algunos encontraron refugio, absorbidos por otras órdenes o se desvanecieron en la oscuridad. La otrora poderosa Hermandad de la Cruz Roja se había extinguido, no por la espada, sino por el miedo, la envidia y la traición. Su caída fue una lección escrita en cenizas. Ningún poder, por muy sagrado o disciplinado que fuera, está a salvo cuando los reyes se vuelven celosos y las deudas se agravan. Las llamas que consumieron a Jacques de Molay no consumieron la memoria del Temple. La orden desapareció como institución, sus tierras confiscadas, su nombre arrastrado por tribunales y crónicas. Sin embargo, su legado, militar, financiero, espiritual, resultó más difícil de borrar que la piedra. En el campo de batalla habían sido pioneros. Sus castillos en Oriente eran maravillas de la ingeniería, fortificaciones concéntricas, pozos ocultos y murallas construidas para resistir el hambre y el asedio. Sus tácticas, cargas de caballería disciplinadas, coordinación entre continentes, transformaron la forma en que luchaban los ejércitos. Otras órdenes, como los hospitalarios y los caballeros teutónicos, heredaron sus métodos. Incluso siglos después, sus fortalezas aún se alzan. Tomar en Portugal, Temple Combe en Inglaterra, La Rochelle en Francia, testigos silenciosos de una época en la que monje y caballero eran uno. En el ámbito financiero, su influencia fue aún mayor. Al transformar las donaciones y las limosnas de los peregrinos en una red estructurada de depósitos, créditos y transferencias, se anticiparon a la banca siglos antes de su tiempo. Sus documentos sellados eran los ancestros del cheque de viaje. Sus encomiendas funcionaban como protobancos, ofreciendo préstamos tanto a reyes como a agricultores. Durante siglos, los monarcas les confiaron tesoros más seguros que cualquier bóveda real. Cuando los bancos modernos llevan libros de contabilidad o emiten cartas de crédito, imitan las prácticas refinadas en los salones templarios. Su caída también dejó huella. Las acusaciones falsas de herejía, el uso de la tortura para obtener confesiones, la manipulación de los tribunales con fines políticos. Todo esto se convirtió en precedentes nefastos. Los juicios a los templarios presagiaron inquisiciones, purgas y narrativas controladas por el Estado que perseguirían siglos posteriores.
demostraron cuán frágil se vuelve la verdad cuando el poder exige su destrucción. Sin embargo, más allá de la historia yace el mito, y aquí los templarios viven con más ferocidad que nunca. Con su repentina desaparición surgieron preguntas. ¿Qué fue de sus flotas? ¿A dónde fueron a parar sus tesoros? ¿Guardaban reliquias demasiado sagradas para ser reveladas? ¿El Santo Grial? ¿El Arca de la Alianza? ¿Escrituras secretas enterradas bajo el monte del templo? Las leyendas se multiplicaron. Algunos afirmaban que los supervivientes huyeron hasta Escocia, luchando en Bannockburn bajo el mando de Roberto Bruce. Otros murmuraban que se convirtieron en la semilla de la masonería, transmitiendo ritos secretos a lo largo de los siglos. En el folclore, navegaban hacia tierras ocultas, enterraban tesoros en bóvedas olvidadas y custodiaban verdades demasiado peligrosas para reyes o papas, ciertas o no. Estas historias dieron a los templarios una segunda vida, una vida en la imaginación. Su símbolo perdura. La cruz roja sobre blanco aún evoca sacrificio, fe y misterio. Adorna banderas, novelas, películas y juegos. Los museos conservan sus espadas y sellos. Los peregrinos aún recorren senderos bordeados por sus ruinas, sintiendo una presencia que la historia no puede silenciar por completo. Lo que queda es una paradoja. Los templarios fueron a la vez monjes humildes y señores poderosos, guardianes de los pobres y banqueros de reyes, siervos disciplinados de Cristo y dueños independientes de su propio destino. Fueron admirados, envidiados, temidos, destruidos. Sin embargo, nunca olvidados. Quizás esa sea su mayor victoria. Que siglos después de que sus cenizas cruzaran el Sena, todavía hablemos de ellos no solo como guerreros, sino como una idea. Que la fe y la disciplina pueden fundirse en un poder que trasciende reinos, coronas e incluso la muerte misma. Pues aunque la Orden del Temple murió en el fuego, su leyenda aún perdura, no en castillos ni en tesoros, sino en la imaginación del mundo. Y mientras esa cruz roja arda en la memoria, los templarios permanecerán, guardianes no de Jerusalén, sino de la eternidad. ¿Alguna vez has imaginado a un hombre encadenado en la oscuridad de una mazmorra romana, escribiendo palabras que resonarían a través de los siglos, palabras que inspirarían a generaciones a no rendirse, sino a alzarse como guerreros? Ese hombre era Pablo. Para la mayoría, era un prisionero. Pero a sus ojos, era un comandante. No veía el hierro oxidado que le ataba las muñecas. Veía un ejército invisible revestido de luz. No oía el tintineo de los cerrojos en la puerta, sino el lejano trueno de una trompeta que llamaba a los soldados al campo de batalla. El escenario no podía ser más desesperanzado. Paredes frías, suelos húmedos, el hedor a moho y el férreo control de la ley romana que ya había silenciado tantas voces. Sin embargo, de este lugar de aparente derrota brotó una de las revelaciones más poderosas de la fe cristiana, la armadura de Dios. Pablo no escribió como un hombre destrozado que imploraba libertad, escribió como un general experimentado que se dirigía a sus tropas antes del conflicto final. Sus palabras no transmitían la debilidad de la desesperación, sino la autoridad de quien había visto tanto el sufrimiento como la gloria. Desde su celda, reveló una visión que ha sobrevivido a los imperios. El creyente, vestido como un guerrero, firme contra lo invisible. Pero ¿por qué armadura? ¿Por qué hablar de soldados, yelmos y espadas en lugar de paz y consuelo? La respuesta reside tanto en el entorno de Pablo como en su visión de la realidad. Había soldados romanos por todas partes. Sus armaduras brillaban al sol en las calles de la ciudad. Sus botas resonaban sobre el pavimento de piedra, y su presencia recordaba a cada ciudadano quién gobernaba el mundo. Pablo, prisionero bajo custodia romana, tuvo tiempo de sobra para observar de cerca a estos guerreros. Vio su disciplina, su vigilancia, su incansable preparación. Y supo lo que la espada era para Roma, la fe era para la Iglesia, lo que el acero era para el imperio, la verdad era para el creyente. Pero la elección de imágenes por parte de Pablo no fue mera conveniencia. Estaba revelando una verdad mucho más profunda que la metáfora militar. El mundo, declaró, no solo está determinado por la política. Los reyes o los ejércitos
Tras el velo de la historia, se desata un conflicto mayor. Una guerra invisible por el alma. El verdadero campo de batalla no es Jerusalén ni Roma, sino el corazón humano. Esta revelación es a la vez inquietante y electrizante. Sugiere que cada disputa, cada división, cada tentación no es solo debilidad humana o accidente, sino parte de una estrategia calculada. Y Pablo, encadenado en una celda, nos advierte con la urgencia de un centinela que ve acercarse a un enemigo en la noche. Imagínenlo, con la tenue luz de la antorcha proyectando sombras en las paredes, dictando palabras a su escriba. Fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No eran florituras poéticas. Eran órdenes para sobrevivir. La ironía es sorprendente. Roma creía que Pablo estaba contenido, silenciado, derrotado. Sin embargo, en esa prisión, la visión de Pablo se expandió más allá de los muros de piedra. Sus palabras se liberaron, saltando de pergamino en pergamino, transportadas a través de mares y siglos, y lo que Roma jamás pudo predecir es que su prisionero sembraría la idea de que el verdadero imperio no se construye con legiones, sino con fe. Debemos detenernos aquí y preguntarnos, ¿qué vio realmente Pablo en esa celda? ¿Fue la armadura de sus guardias? ¿O, en la quietud de la oración, vislumbró la realidad divina? Guerreros de la luz que se oponían a la marea de la oscuridad. Quizás fueron ambas cosas. Quizás Dios usó la sola visión del ejército invencible de Roma para revelar la mayor invencibilidad de los suyos. Conviene recordar que Pablo escribió esta carta no a individuos aislados, sino a los creyentes de Éfeso, una ciudad famosa por sus templos, su comercio y su devoción a dioses como Artemisa. Esta no era una tranquila iglesia rural. Era una comunidad rodeada de poderes rivales, presiones culturales y engaño espiritual. Para ellos, las palabras de Pablo no habrían sonado abstractas. Se habrían sentido como un grito de guerra en una tierra hostil. Y así, la imagen de la armadura, de soldados hombro con hombro, se convirtió en algo más que una metáfora. Se convirtió en identidad. Ser cristiano no era pasearse por la vida en paz y comodidad. Era despertar cada día con la certeza de estar ya en el campo de batalla, lo reconocieras o no. 2000 años después, la visión de Pablo no ha perdido ni un ápice de su urgencia. Para muchos, la lucha espiritual todavía se siente como un eco, un tenue susurro comparado con el ruido de la vida moderna. Sin embargo, Pablo insiste, las mayores batallas no se libran en parlamentos, ejércitos ni tribunales, sino en los lugares invisibles del pensamiento, el deseo y la convicción. Y en estas batallas, la neutralidad no existe. Así, la pregunta surge de su celda a la nuestra. Si Pablo estuviera encarcelado hoy, escribiendo a la tenue luz de una bombilla en lugar de una linterna, ¿qué nos diría? ¿No nos advertiría de que la guerra sigue en su apogeo, aunque invisible? ¿No nos ordenaría que nos levantemos, no con espadas de acero, sino con armas de fe, de verdad y la oración? Así comienza nuestro viaje. Desde un calabozo en Roma hasta los pasillos de nuestra propia mente, las palabras de Pablo descorren el velo y nos muestran lo que realmente está en juego. La guerra es real, el enemigo es astuto. Y la armadura de Dios no es opcional, es supervivencia. Las palabras de Pablo en Efesios 6 aún resonaron a través de los siglos con una claridad desconcertante. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A primera vista, estas palabras suenan casi etéreas. Estamos acostumbrados a guerras terrestres ante imperiales, de acero y fuego, pero Pablo insiste. Nuestro mayor enemigo es inalcanzable para la mano humana, y el campo de batalla es uno que el ojo humano no puede ver. Para comprender la magnitud de su visión, imaginemos Éfeso en el siglo I. Era una de las joyas de la corona de Asia Menor, llena de comerciantes,
filósofos y peregrinos. En su centro se alzaba el magnífico templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus columnas de mármol se alzaban como un bosque de piedra, empequeñeciendo a todo aquel que entraba. El templo no era solo un lugar religioso, era un motor económico, un centro social y un símbolo político. Los ídolos no solo estaban tallados en piedra, sino arraigados en la cultura. Fue allí, en esta atmósfera cargada de tensión espiritual, donde Pablo vivió y predicó, presenció de primera mano el choque entre el Evangelio y los poderes de las tinieblas disfrazados de luz. Cuando advierte sobre los principados y potestades, no habla con vagas palabras. Describe lo que presenció: fuerzas invisibles que animaban la cultura visible. Tras los cánticos de los sacerdotes, el destello de los ídolos y la influencia de los políticos, Pablo percibió algo más profundo en acción. Piensen en la maquinaria militar de Roma, su implacable eficiencia, su férrea disciplina. Los ejércitos no solo cargaban imprudentemente, rodeaban ciudades, cortaban los suministros y debilitaban a los defensores. La estrategia era lenta, deliberada y paciente. Pablo vio en esto un paralelo inquietante. El enemigo del alma no suele asaltar las puertas con evidentes estandartes de oscuridad. Él asedia. Él susurra. Él corroe. Él tuerce la verdad poco a poco hasta que la quiebra. Por eso Pablo insiste en que la lucha no es contra carne y sangre. Los guardias romanos que lo encadenaron no eran sus verdaderos enemigos. Los filósofos que se burlaron de él no eran la amenaza final. Incluso la persecución, por brutal que fuera, era solo un síntoma. La verdadera guerra estaba tras bambalinas, contra el engaño, el orgullo y las fuerzas espirituales que buscaban esclavizar el corazón humano. Consideren cuán sutil es esta guerra. La serpiente en el Edén no hirió a Eva con violencia. La hirió con una pregunta, con que Dios dijo. Esa simple tergiversación de la verdad llevó a la humanidad a la ruina, siglos después. La misma estrategia estaba vigente en Éfeso, y Pablo lo sabía. Nunca terminaría hasta el regreso de Cristo. El enemigo rara vez nos confronta con una negación rotunda. En cambio, disfraza las mentiras con medias verdades, las tentaciones con disfraces inocentes y las distracciones con el manto de la necesidad. Incluso hoy, el campo de batalla permanece oculto a plena vista. A menudo, pensamos que nuestras luchas son contra jefes injustos, relaciones rotas, gobiernos corruptos o vecinos hostiles, pero Pablo advierte: esas son solo sombras. El verdadero enemigo es la mano invisible detrás de la división, la duda, la desesperación. Y sus planes son antiguos, refinados durante milenios. Por eso Pablo enmarca su exhortación con tanta urgencia militar. No dice: intenten resistir. Ordena: manténganse firmes. Porque ¿cómo puede sobrevivir un soldado desarmado cuando hay emboscadas en cada esquina? Sin vigilancia, el corazón se convierte en una ciudad sin fortificar, presa fácil del engaño. Imaginemos de nuevo a Pablo en esa prisión en penumbra. Fuera de su celda, los soldados romanos cambian de postura. Sus armaduras tintinean. Él conoce su poder. Pero entonces su mirada se eleva más allá de ellos. Ve otro ejército, invisible pero real. No legiones de Roma, sino fuerzas de la oscuridad, acechando corazones desprevenidos, almas desprevenidas. Y él lo sabe. La iglesia debe estar equipada, no con lanzas, sino con verdad, rectitud y fe. A menudo imaginamos las batallas como ruidosas, caóticas y obvias. Sin embargo, Pablo revela que la guerra espiritual a menudo susurra. No llega con un grito, sino con una sugerencia. Se cuela en la mente como una duda, se arraiga en el corazón como amargura, se esconde en el alma como un orgullo secreto y ahí reside su peligro. Porque rara vez nos preparamos para la guerra que nos negamos a ver. El mensaje de Pablo es una llamada de atención. Arranca la ilusión de que la vida es simplemente una secuencia de luchas humanas. Contra la mala suerte, contra personas hostiles, contra circunstancias difíciles. Dice: no,
Detrás de todo esto yace algo mucho más deliberado. Un adversario cuyo objetivo no es solo perturbar tu vida, sino quebrantar tu fe. Por eso, su imagen de la armadura no es un lenguaje reconfortante, sino una estrategia de supervivencia. Le dice a la iglesia de Éfeso, y a nosotros, que cada amanecer trae una nueva marcha al campo de batalla. Ignorarlo es quedar desprevenido, verlo es estar preparado. Así que la pregunta nos llega hoy como entonces. ¿Realmente creemos que este campo de batalla existe? ¿O nos hemos vuelto insensibles, asumiendo que lo que vemos es todo lo que hay? Pablo nos confronta con la inquietante posibilidad de que gran parte de la confusión, la tentación y el conflicto que enfrentamos no sean accidentes, sino parte de una red cuidadosamente tejida, un asedio contra el alma, y así, el llamado es claro: despertar, discernir y prepararse. Porque aunque la guerra es invisible, sus consecuencias son eternas. La advertencia de Pablo se agudiza al revelar la naturaleza del adversario. Escribe que debemos hacer frente a las acechanzas del diablo. La palabra griega que usa, metodeia, es escalofriante. No describe ataques aleatorios ni asaltos torpes. Significa un método calculado, un plan cuidadosamente trazado, una estrategia astuta. El enemigo del alma no es imprudente. Es deliberado, paciente y sistemático. Piensen por un momento en el mundo militar que Pablo conocía. Los ejércitos romanos rara vez dependían solo de la fuerza bruta, eran maestros del método. Para tomar una ciudad, la rodeaban, cortaban el suministro de agua y esperaban. El hambre y el miedo eran más efectivos que las espadas. A veces, las batallas más letales no eran las que se libraban en campo abierto, sino las que se prolongaban durante meses en asedios silenciosos y sofocantes. Y así es exactamente como Pablo describe las estrategias del enemigo. No siempre explosivas, sino implacables, agotando la esperanza, distorsionando la verdad y debilitando la resistencia. Desde el principio, el engaño ha sido el arma predilecta del adversario. En el Edén, no confrontó a Eva con hostilidad abierta, envolvió su veneno en una pregunta. Con que Dios dijo, un giro sutil, una semilla de duda, y la fortaleza de la confianza comenzó a derrumbarse. Esa fue su estrategia entonces, y no ha cambiado. Incluso Cristo mismo, en el desierto, se enfrentó a esta misma voz astuta. Satanás citó las Escrituras, pero las tergiversó, encubriendo mentiras con palabras santas. ¿Y cuántos creyentes a lo largo de la historia han tropezado de la misma manera, no rechazando la verdad de plano, sino tragándose una versión distorsionada de ella? Pablo comprendía este peligro profundamente. Había visto a falsos maestros infiltrarse en las iglesias, no con herejías flagrantes, sino con enseñanzas que sonaban casi correctas. Una palabra añadida aquí, una frase suavizada allá, y pronto el mensaje de la gracia se convertía en una carga de ley, o el llamado a la santidad se reducía a un compromiso permisivo, pequeñas distorsiones, grandes consecuencias. El peligro de la metodeia es que rara vez parece peligrosa. El enemigo no siempre ataca rugiendo como un león. A menudo se cuela sigilosamente. Como una sombra al anochecer, le susurra al alma cansada. Ya has hecho suficiente. ¿Para qué seguir esforzándote? Le da un empujoncito al corazón herido. Te mereces esta pequeña indulgencia. Sanará el dolor. Alimenta la mente ambiciosa. Si logras esto, te sentirás seguro, admirado, realizado. Nada de esto suena a rebelión abierta. Y ese es el punto. Son trampas con cebo, diseñadas para parecer inofensivas hasta que las cadenas se cierran. En los días de Pablo, los creyentes enfrentaban la constante tentación de mimetizarse con la sociedad romana, una pizca de incienso a la estatua de César. ¿Era eso realmente tan serio? ¿Un gesto cortés a Artemisa en la plaza del mercado traería eso realmente al Evangelio? La estrategia del enemigo no siempre consiste en exigir una negación total de la fe, sino en seducir a los creyentes a 1000 pequeñas concesiones hasta que la verdad se diluye hasta quedar irreconocible. Por eso,
Pablo insiste, la vigilancia no es opcional. Un soldado dormido en la muralla no solo se pone en peligro a sí mismos, sino a toda la ciudad de igual manera. Un cristiano adormecido por la complacencia abre las puertas a un engaño sutil. Jesús mismo advirtió a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Incluso sus amigos más cercanos, en el momento más crítico, no permanecieron alerta. Si ellos, que habían caminado con él durante años, pudieron tropezar por el cansancio, ¿qué hay de nosotros? La brillantez del método del enemigo reside en su paciencia. Rara vez derriba una fortaleza de un solo golpe. Socava los cimientos, piedra a piedra. Siembra sospechas en las amistades, hasta que el amor da paso a la desconfianza. Siembra rivalidad en las iglesias, hasta que la unidad se fragmenta en facciones. Él tienta con pequeñas indulgencias hasta que las cadenas del hábito se forman alrededor de la voluntad. Para cuando el soldado se da cuenta de que está atrapado, las trampas ya están tensadas. Y, sin embargo, Pablo no escribe estas palabras para atemorizarnos y hacernos desesperar. Su tono es urgente, sí, pero también empoderador. El hecho mismo de advertir sobre las estrategias del enemigo significa que no nos deja en la ignorancia. Conocer el método es desenmascarar el peligro. Estar alerta es resistir, como escribió a los Corintios. No ignoramos sus maquinaciones. La conciencia en sí misma es un arma, pues la oscuridad pierde poder cuando se expone a la luz. Los métodos del enemigo son sutiles, pero no invencibles. Se desmoronan cuando se enfrentan a la verdad, cuando se les responde con oración, cuando se les resiste con fe. Jesús mismo lo demostró en el desierto. Cada astuta distorsión de las Escrituras se enfrentaba con la respuesta simple e inquebrantable. Escrito está. Donde Eva flaqueó al escuchar, Cristo triunfó al mantenerse firme en la palabra. Esa misma espada está en nuestras manos. Pero antes de describir las armas que Dios provee, Pablo insiste en que sus lectores reconozcan la naturaleza de la guerra. Por toda, si no discernimos la astucia del enemigo, desperdiciaremos nuestras fuerzas luchando contra sombras, resentidos o luchando en nuestra propia carne. Solo y cuando vemos al verdadero adversario, podemos comprender la urgencia de la armadura. Así que la pregunta nos llega con fuerza. ¿Cuántos de nosotros ya vivimos bajo asedio sin darnos cuenta? ¿Cuántos pensamientos hemos permitido que aniden en nuestras mentes? ¿Cuántas transigencias en nuestros hábitos? ¿Cuántas fracturas en nuestras comunidades, sin discernir la mano invisible que las tejió? Las palabras de Pablo nos despiertan. Suena menos a filósofo y más a un comandante que grita desde la atalaya. Estén atentos, el enemigo es astuto. No se dejen tomar desprevenidos. Y con esa advertencia a todo volumen, comienza a revelar la contramedida divina, no la astucia humana, sino la armadura de Dios mismo. Tras revelar la astuta naturaleza del adversario, Pablo no deja a sus lectores expuestos, comienza a desvelar, pieza por pieza, la armadura divina forjada no por hombres, sino por Dios mismo. Y el primer elemento que menciona es inesperado. No es un arma, ni un escudo, sino un cinturón. Manténganse firmes, ceñidos sus lomos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Para un lector moderno, un cinturón puede parecer trivial, casi decorativo, pero para el soldado romano, el cinturón, llamado cingulum militare, era fundamental. No solo servía para sujetar la ropa, sostenía todo el uniforme, de él colgaban la espada corta, la daga y las tiras de cuero decorado que simbolizaban la autoridad del soldado. Sin el cinturón, la armadura se desplomaba, la túnica se aflojaba, las armas se escapaban. Era la pieza que ordenaba todo lo demás. Pablo capta esta imagen con precisión. La verdad, insiste, es lo que mantiene unido al cristiano. Sin ella, todas las demás virtudes pierden coherencia. ¿De qué sirve el celo si se basa en una mentira? ¿De qué sirve la valentía si defiende una ilusión? La verdad es el cinturón que asegura, alinea y fortalece, pero la verdad en el mundo de Pablo estaba bajo ataque, igual que en el nuestro.
Impunti, el imperio romano proclamaba al César como señor. El templo de Artemisa proclamaba la salvación mediante rituales e ídolos. Los filósofos debatían interminablemente sobre la naturaleza de los dioses. En semejante panorama, declarar que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida no era solo contracultural, sino revolucionario. Llevar el cinturón de la verdad significaba pegarse no a la opinión popular ni a una cultura cambiante, sino a la palabra eterna de Dios. Sin embargo, la verdad no se trata solo de doctrina. Se trata de integridad. Un soldado con el cinturón suelto era un soldado desprevenido, torpe y distraído. Del mismo modo, un creyente que habla de la verdad pero vive en la falsedad tropieza fácilmente. Estar ceñido con la verdad significa vivir con coherencia. Lo que se proclama con los labios se refleja en la vida. Es andar en la luz, no en apariencia, no disfrazado, sino en transparencia ante Dios. Del cinturón, Pablo pasa al pectoral. En el ejército romano, este era la lorica segmentata, una formidable armadura de tiras de hierro superpuestas que cubría el pecho y el abdomen. Su propósito era claro: proteger los órganos vitales, especialmente el corazón. Un golpe certero en el pecho podía acabar con la vida de un soldado. Sin el pectoral, el guerrero estaba expuesto, frágil, a una flecha de la muerte. Así que Pablo exhorta a los creyentes: pónganse la coraza de justicia. Aquí, de nuevo, habla con doble profundidad. Por un lado, esta justicia es posicional. Es el don de la vida perfecta de Cristo acreditado al creyente, como Pablo escribe en otro lugar. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna acusación del enemigo puede penetrar un corazón cubierto por la justicia de Cristo. Cuando el adversario susurra: eres culpable, eres indigno, estás condenado, la coraza responde: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la justicia también es práctica. No es solo una cobertura dada, es una vida vivida. Andar en justicia es proteger el corazón de la transigencia. Así como la coraza desvía las flechas, una vida de integridad protege al creyente de innumerables heridas. ¿Cuántas tentaciones pierden su poder cuando un hombre o una mujer se comprometen con la santidad desde el principio? ¿Cuántas acusaciones no llegan a su fin cuando la conciencia está limpia? Pablo lo sabía por experiencia. Había enfrentado calumnias, palizas, juicios, encarcelamiento. Sin embargo, su conciencia estaba tranquila. Podía decir ante gobernadores y reyes: siempre me esfuerzo por mantener mi conciencia limpia ante Dios y los hombres. Esa era su coraza. No su elocuencia, ni su reputación, sino una vida alineada con la justicia de Cristo. El enemigo, recuerda, es llamado el acusador de los hermanos. Sus flechas encendidas a menudo son acusaciones, recordatorios de pecados pasados, susurros de indignidad, mentiras que dicen: nunca cambiarás. Ante tales flechas, las defensas humanas se desmoronan. Razonamos, comparamos, excusamos, pero nada de esto detiene la herida, solo la coraza de justicia, firmemente ajustada, silencia al acusador. Porque nuestra dignidad no reside en nosotros mismos, sino en aquel que cargó con nuestra culpa en la cruz. Imagina de nuevo al soldado. Su cinturón abrochado, su coraza resplandeciente, se mantiene firme, firme, protegido. Así también el creyente, revestido de verdad y justicia, se mantiene firme. No se deja influenciar por cada nueva enseñanza ni traspasar por cada acusación. Su armadura resiste. Pero preguntémonos, ¿qué cinturón nos asegura hoy? ¿Es la frágil correa de la opinión personal, que se rompe fácilmente cuando la cultura tira de ella? ¿O es la inquebrantable verdad de Dios? ¿Qué coraza protege nuestro corazón? Las frágiles placas de la justicia propia, que se agrietan bajo presión, o la indestructible cobertura de la justicia de Cristo. Pablo comienza con estas dos por una razón. Sin la verdad, el alma está desordenada, tum to best. Sin justicia, el corazón queda expuesto. Juntos forman el fundamento de la armadura, con ellos en su lugar. El guerrero puede avanzar.
Sin ellos, la derrota es inevitable. Y así, paso a paso, Pablo construye la visión. Primero la verdad, luego la justicia. La cintura firme, el corazón protegido. El soldado está casi listo. Pero para mantenerse firme en la batalla, también debe tener estabilidad bajo sus pies. Y así, Pablo dirige nuestra mirada hacia abajo, hacia las sandalias que llevaron a las legiones romanas por todo el mundo conocido, y hacia el evangelio de paz que afirma e impulsa cada paso del cristiano. Pablo continúa su imagen de la armadura mirando al suelo, el fundamento del soldado, y calzados los pies con el apresto que proviene del evangelio de la paz. Para el oído inexperto, esto puede sonar poético, pero para un soldado romano, el calzado era cuestión de vida o muerte. Las legiones romanas conquistaron la mitad del mundo conocido no solo por su disciplina, sino también por su calzado, sus sandalias militares. Las caligae estaban reforzadas con clavos de hierro que se clavaban en la tierra. Con estas, un soldado podía marchar kilómetros por terrenos accidentados, mantenerse firme en el barro o en campos empapados de sangre, y prepararse para la fuerza de una carga enemiga. Los soldados sin sandalias adecuadas estaban condenados a tropezar, ampollarse y flaquear. Ir descalzo en la batalla era ser derrotado antes de que se alzara la primera espada. Pablo toma esta imagen y la dota de significado espiritual. El fundamento del cristiano no es la comodidad, ni la riqueza, ni la fuerza humana. Es el evangelio de la paz. Pero ¿qué clase de paz? Y ciertamente no la frágil paz de la Pax Romana de Roma, mantenida por legiones y violencia, ni la paz fugaz de las circunstancias favorables. Esta es la paz de Cristo, la calma inquebrantable que no proviene de la ausencia de guerra, sino de la presencia de Dios. Mi paz les doy, dijo Jesús a sus discípulos, no como la da el mundo. Esa paz fortalece al creyente en el caos de la batalla. Cuando el miedo grita, la paz ancla. Cuando las tormentas rugen, la paz sostiene. Cuando la tentación apremia, la paz recuerda. Estamos reconciliados con Dios, y nada puede romper ese vínculo, pero observe la palabra que Pablo elige: preparación. Las sandalias no son para descansar, sino para moverse. El evangelio de la paz es a la vez estabilidad y misión. Mantiene al creyente firme bajo ataque, pero también lo impulsa hacia territorio enemigo, llevando buenas noticias. La profecía de Isaías resuena aquí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que proclaman la paz, de los que traen buenas nuevas. La paz no es un tesoro para atesorar, sino un mensaje para anunciar. Cada paso del cristiano se convierte en una declaración. El reino de Dios se ha acercado. Desde las sandalias, Pablo nos dirige la mirada al escudo. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Para los romanos, el escudo, o escutum, no era un pequeño disco redondo, sino un enorme rectángulo, curvado para cubrir el cuerpo desde la barbilla hasta la rodilla. Hecho de madera, cubierto de cuero y a menudo sumergido en agua antes de la batalla. Podía apagar las flechas incendiarias lanzadas por el enemigo. En formación, los soldados entrelazaban sus escudos, creando una muralla viva, una fortaleza de caparazón de tortuga llamadas testudo. Con él, avanzaban paso a paso, casi inmunes al fuego enemigo. Pablo ve en esto una imagen perfecta de la fe. La fe no es un optimismo frágil ni una vaga sensación de esperanza. Es un escudo amplio y fuerte, arraigado en las promesas de Dios. Vendrán flechas, dudas, tentaciones, acusaciones, temores. Pero la fe se alza para enfrentarlas y se apagan en su superficie. Piensa en esas flechas llameantes. Una golpea la mente. Dios te ha olvidado. Otra traspasa el corazón. Eres indigno. Otra tienta con fuego. Este pecado te saciará. Sin escudo, el alma arde, pero cuando la fe se alza. La fe que recuerda la palabra de Dios, la fe que confía en su carácter. Las llamas se extinguen antes de herir. Sin embargo, la fe no debe sostenerse en soledad.
Así como los soldados entrelazaban sus escudos, los creyentes se fortalecen mutuamente. Solos, un escudo cubre un cuerpo. Juntos, forman un muro. ¿Cuántas veces un cristiano vacilante se ha sostenido porque la fe de otros lo rodeaba? Pablo no nos llama al heroísmo privado, sino a la perseverancia comunitaria. La fe es personal y compartida. Piensa en cómo debió sonar esto en la iglesia de Éfeso. Vivían en una ciudad repleta de ídolos, bajo constante presión cultural y política. Para ellos, la fe no era teoría, era supervivencia. Cada día, flechas de duda y concesiones volaban en su dirección, y Pablo les dice: levanten su escudo, únanlo a sus hermanos y hermanas, y permanecerán firmes. Esta imagen también nos desafía. ¿Qué escudo estamos levantando? ¿Un escudo frágil de razonamiento humano que se quiebra bajo presión? ¿Un escudo de orgullo que se hace añicos al primer golpe? ¿O el escudo de la fe, forjado en las promesas de Dios, fortalecido en la obediencia, probado y comprobado en el fuego de la prueba? Lo cierto es que no se esperaba que ningún soldado sostuviera su escudo a la perfección. Los brazos se cansaban, los cuerpos se fatigaban, pero en la legión, el escudo de uno protegía la debilidad de otro. La fe funciona de la misma manera. Cuando mis brazos tiemblan, tu fe puede cubrirme. Cuando tropiezas, la mía puede protegerte. Por eso la comunidad no es opcional. Es la supervivencia en el campo de batalla. Imagínate la escena. Un soldado de pie, firme, con sandalias que se aferran a la tierra, con el escudo en alto y las flechas silbando contra el cuero mojado. No tiene prisa ni pánico. Es firme. Avanza paso a paso. A su alrededor, sus compañeros hacen lo mismo. Un muro viviente, una fortaleza de fe. Así, Pablo estructura la visión. El cinturón asegura, la coraza protege, las sandalias afirman, el escudo defiende. Con estos elementos, el cristiano puede mantenerse firme en un mundo en llamas por la tentación y el engaño. Sin ellos, el alma flaquea, el corazón arde. Los pasos tropiezan. Pero Pablo no ha terminado. El cuerpo de un soldado puede estar protegido, pero ¿qué hay de su cabeza? Sede del pensamiento, la identidad y la esperanza. ¿Qué hay de su arma, sin la cual no puede contraatacar? A esto, Pablo revela dos piezas finales: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pablo ha vestido al creyente de la cintura a los pies, dándole estabilidad y un escudo para defenderse. Pero quedan dos piezas, sin las cuales ningún soldado podría entrar en batalla: el yelmo y la espada. Una protege el centro de mando más vital del cuerpo, la otra da al guerrero el poder de contraatacar. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo romano. La galea. No era un simple adorno. Forjado en bronce o hierro, con protectores para las mejillas y a menudo forrado de cuero para mayor comodidad. Estaba diseñado para resistir golpes que, de otro modo, destrozarían cráneos en la batalla. El yelmo era indispensable. Un soldado podía sobrevivir a una herida en el brazo o la pierna, pero un solo golpe en la cabeza significaba la muerte. Marchar sin yelmo era impensable. Pablo ve en esto el símbolo de la salvación. Así como el yelmo protege la cabeza, la salvación protege la mente. El campo de batalla del pensamiento es a menudo donde se producen los ataques más feroces: dudas, miedos, acusaciones, desesperación. Todo apunta malamente. Si el adversario logra dominar el pensamiento, puede dirigir la vida entera. Pero el yelmo de la salvación asegura la identidad. Le susurra al creyente: perteneces a Cristo, estás redimido. Estás seguro en sus manos. Esta salvación no es un optimismo vago sobre el futuro. Es la certeza viviente de que Cristo ya triunfó. Los pecados del pasado son perdonados. Las luchas del presente son sostenidas por la gracia. La gloria futura está asegurada. Cuando el enemigo lanza la mentira: estás olvidado, estás condenado, no resistirás. El yelmo responde con una verdad inquebrantable: soy salvo. Soy suyo. Mi esperanza es eterna. La historia confirma lo decisivo que fue este yelmo.
Los escritores romanos registraron batallas donde los hombres, aunque heridos en otros lugares, siguieron luchando porque sus cabezas estaban protegidas. Del mismo modo, el cristiano que se aferra a la salvación puede soportar las heridas de la pérdida, las dificultades, incluso la persecución. Sin rendirse, el yelmo no hace que la batalla sea indolora, pero posibilita la supervivencia. Pero Pablo no se limita a la defensa. Pone en manos del creyente la única arma de esta armadura, la espada del Espíritu. El gladius romano era una espada corta de doble filo, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. A diferencia de las largas lanzas de otros ejércitos, el gladius requería entrenamiento, precisión y valentía. En el caos de la batalla, los soldados se apretaban hombro con hombro. Blandiendo sus espadas con una precisión mortal, no era un arma para presumir. Era un arma para terminar la lucha. Y así, Pablo declara: la espada del cristiano es la palabra de Dios. No sabiduría humana, ni argumentos ingeniosos, ni emociones, sino la palabra viva, inspirada por el Espíritu. La describe en otro pasaje con fuego. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta espada ha demostrado su filo en las mayores batallas de la historia. En el desierto, Satanás tentó a Jesús con escrituras distorsionadas, pero cada mentira se encontró con el golpe fulminante de la palabra. Escrito está: con cada embestida, el enemigo flaqueaba. Cristo, la palabra eterna, blandía la palabra escrita, mostrándonos el camino. La espada, sin embargo, no debe permanecer envainada. Un soldado que nunca entrena con su arma es un peligro para sí mismo y para sus compañeros. Del mismo modo, un creyente que deja que la Biblia acumule polvo sostiene una espada sin filo. Punstom. La palabra se agudiza en la meditación, se fortalece en la obediencia, se vuelve poderosa en la proclamación. Jeremías la describió como fuego en sus huesos, ardiendo hasta que habló. Cuando se maneja con fe, atraviesa el engaño, silencia las mentiras y disipa la oscuridad. Pero la espada también exige humildad. Un soldado imprudente podría dañar a sus propios aliados. Un cristiano imprudente puede usar la palabra para herir en lugar de sanar. La espada del Espíritu debe ser guiada por el Espíritu. No es por orgullo ni por ostentación, sino por la verdad, la justicia y la vida. Imaginen la figura completa ahora. El cinturón asegura, el pectoral protege, las sandalias firmes, el escudo defiende, el yelmo protege y la espada reluce. El creyente no es una víctima pasiva, sino un guerrero armado, listo para enfrentarse en el día de la prueba. Sin embargo, Pablo añade un elemento final e indispensable. ¿De qué sirve la armadura si el soldado no escucha a su comandante? ¿De qué sirve la espada si el guerrero lucha solo? Por eso Pablo pasa con fluidez de la espada a la oración, porque la oración no es una pieza más de la armadura, es el aliento que las anima a todas. Sin oración, la armadura pesa, el escudo flaquea, la espada se desafila. Con la oración, la armadura brilla con fuerza divina. Así, la visión de Pablo llega a su clímax. El creyente, completamente vestido, no solo debe mantenerse firme, sino que debe permanecer en constante comunión con el Dios que comanda el ejército. El yelmo y la espada son las últimas piezas tangibles, pero la oración es el alma que los hace efectivos. Y entonces nos queda una pregunta. ¿Qué protege nuestros pensamientos hoy? ¿Qué arma tenemos en nuestras manos? ¿Hemos dejado que las dudas invadan nuestra mente desprotegida? ¿Hemos dejado con la espada envainada, contentos con palabras de segunda mano en lugar de vivir la verdad? ¿O nos ponemos a diario la salvación como un yelmo, tomamos la palabra como una espada y marchamos a la batalla no con nuestras fuerzas, sino con las de Dios? El guerrero que Pablo describe no es mítico. Él eres tú. Él soy yo. Y el enemigo al que nos enfrentamos es real. Pero también lo es la armadura, el arma y la victoria. Pablo ya ha armado al creyente de pies a cabeza, pero no termina aquí la visión. Una armadura sin aliento es metal sin vida. Las armas sin comunicación son acero inútil. Así que, tras describir la espada,
Pablo alza la voz para recordarnos la fuerza invisible que anima cada pieza del equipo del soldado. La oración. Orad en el Espíritu en todo momento, con toda clase de oraciones y súplicas. Con esto en mente, estad alerta y perseverad en la oración por todos los santos. Para Pablo, la oración no es un ritual cortés susurrado antes de las comidas. Es el sustento del guerrero, el ritmo constante que conecta al soldado con su comandante. Sam, en la antigua Roma, los soldados dependían del toque de trompetas o de los pasos rápidos de los mensajeros para saber cuándo avanzar, cuándo resistir, cuándo atacar. Sin esas señales, incluso la legión más disciplinada caía en el caos. Del mismo modo, en la guerra espiritual, la Iglesia no puede avanzar, no puede mantenerse firme, no puede resistir sin una comunicación constante con el Señor de los ejércitos. La oración es más que palabras. Es aliento. El soldado de Cristo exhala su debilidad, inhala fuerza divina. Deja atrás su confusión y recibe sabiduría, desahoga su miedo y se llena de valentía. Sin oración, la armadura se oxida, la espada se desafila y el escudo se vuelve pesado. Con la oración, cada pieza brilla con poder vivificante. Y Pablo insiste en la constancia. Oren en el Espíritu en todo momento. No solo en momentos de crisis, no solo por la mañana o por la noche, sino en todo momento. Como el latido del corazón, la oración debe ser continua. Adopta muchas formas: alabanza, confesión, lamento, intercesión, pero en cada una de ellas, une al guerrero con el comandante. Pablo va más allá. La oración no es solo personal, es comunitaria. Insta a los efesios a interceder por todos los santos. En otras palabras, ningún soldado está solo. En el ejército romano, el escudo de un hombre se superponía al escudo de su vecino. La vida de cada soldado dependía de la vigilancia del que estaba a su lado. Si uno flaqueaba, la línea se debilitaba. De la misma manera, la oración une a los creyentes en una sola formación. Al levantar el escudo de la fe, no solo te proteges a ti mismo, sino también a quienes te rodean. Al orar por tu hermano o hermana, fortaleces su armadura en el mundo invisible. El enemigo lo sabe bien, y sus estrategias a menudo comienzan con la división. Los enemigos de Roma eran más débiles cuando estaban fragmentados, y Satanás emplea la misma táctica contra la Iglesia: semillas de celos, sospecha y orgullo. Estas fracturas crean brechas en la línea. Pablo advierte a los efesios que protejan su unidad, que oren no solo por sí mismos, sino unos por otros, porque un ejército dividido, por muy bien equipado que esté, ya está derrotado. Piensen en la iglesia primitiva. No tenían poder político, ni ejércitos, ni riquezas. Sin embargo, Hechos nos dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. ¿Y cuál fue el resultado? La tierra tembló cuando oraron. Las puertas de la prisión se abrieron. La valentía llenó sus corazones. Los imperios temblaron ante pescadores y recaudadores de impuestos porque su fuerza no provenía de sí mismos, sino del Espíritu a través de la oración. Pero Pablo no se detiene en la oración y la unidad. Profundiza en el tema de la perseverancia. Estén alerta y sigan orando siempre. Pues un soldado no puede dormirse en su puesto. La vigilancia es supervivencia. El mayor peligro no siempre es el ataque más feroz, sino la lenta erosión de la vigilancia. Jesús mismo advirtió a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto más cierto para nosotros? En un mundo lleno de distracciones, donde las voces claman por atención y el consuelo nos adormece en la apatía, la vigilancia se convierte en una disciplina poco común. Sin embargo, Pablo insiste: manténganse despiertos, el adversario es paciente. Espera los momentos de descuido. La oración mantiene abiertos los ojos del alma. La unidad también exige perseverancia. Los lazos de comunión no se preservan por casualidad. Se les protege mediante el perdón, al llevar las cargas de los demás y al no dejar que la amargura se arraigue. Pablo sabía lo frágiles que podían ser las comunidades
Vio iglesias divididas por facciones, amigos divididos por desacuerdos, creyentes cansados por las pruebas. Y por eso los llama, no al heroísmo solitario, sino a la perseverancia colectiva. Manténganse firmes en un mismo espíritu, luchando unidos por la fe del Evangelio. Imagínenselo, el ejército de Dios, desplegado en la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra, pero más poderoso cuando se une en oración, escudos unidos, voces alzadas, corazones unidos. Contra tal formación, las flechas encendidas del enemigo no encuentran abertura. Pero la cruda realidad es esta. Muchos caen no por falta de armadura, sino porque lucharon solos. Muchos tropiezan, no por debilidad, sino porque nadie oró por ellos. Y así, las palabras de Pablo resuenan como una trompeta a través de los siglos. Oren los unos por los otros. Sobrelleven las cargas de los otros. Manténganse despiertos juntos. Oración, perseverancia, unidad. Estos no son extras opcionales. Son la atmósfera de la batalla. El soldado que los olvida ya está rodeado. La iglesia que los descuida ya está desgarrada. Y, sin embargo, el tono de Pablo no es desesperanzado. Su voz lleva la esperanza de un comandante que sabe que la victoria ya está asegurada. Porque la iglesia no lucha por el triunfo, lucha desde el triunfo. Cristo ya ha desarmado a los poderes y las autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz. La oración nos conecta con esa victoria consumada, haciéndola presente en nuestra lucha diaria. La unidad nos une en un ejército inquebrantable. La perseverancia prueba la fe que un día llevará la corona. Así, Pablo lleva su visión a su clímax final. El soldado está armado. La iglesia está unida. El espíritu respira a través de la oración, pero una pregunta permanece. ¿Cuál es el final de esta batalla? ¿Qué corona les espera a quienes perseveran en los Y así, Pablo eleva nuestra mirada del campo de batalla a la eternidad. Del fragor de la batalla al triunfo de la visión que Pablo nos da, no se trata simplemente de resistir una lucha momentánea. Se trata de perseverar hasta el final, de una victoria que trasciende esta vida. Su carta culmina con advertencias y promesas. La batalla es real, pero la corona es eterna. Imaginemos a Pablo de nuevo, encadenado en una celda romana. Sabe que el imperio lo ve como un hombre derrotado, un criminal en espera de juicio. Sin embargo, sus palabras transmiten la confianza de un general que ya conoce el resultado de la guerra. ¿Por qué? Porque Cristo, en su cruz, ya aseguró el triunfo final. Despojando a los poderes y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Esta era la paradoja que Roma jamás pudo comprender. Creían que el poder provenía de legiones, espadas y el decreto del César. Pablo declaró que el verdadero poder se había revelado en la debilidad, que la victoria final no se obtuvo en un campo de batalla, sino en una colina a las afueras de Jerusalén, donde un hombre crucificado aplastó la cabeza de la serpiente. Los primeros cristianos se aferraron a esta verdad mientras las oleadas de persecución los azotaban. Algunos fueron arrojados a los leones en el Coliseo, otros quemados como antorchas en los jardines de Nerón. Sin embargo, sus testimonios no se desvanecieron por el miedo. Cantaron himnos al morir. ¿Por qué? Porque vestían la armadura de Dios. Porque creían que la muerte en sí no era una derrota, sino una puerta, no una pérdida, sino una ganancia. Creían lo que Pablo había escrito. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es aquí donde la visión de Pablo trasciende la metáfora. La armadura de Dios no es solo para las tentaciones de hoy ni para las luchas de esta semana. Es para la marcha de toda la vida hacia la eternidad. Cada pieza equipa al creyente no solo para sobrevivir, sino para perseverar hasta el final. El cinturón de la verdad nos protege del engaño. La coraza de justicia nos protege de la condenación. Las sandalias de la paz afirman nuestros pasos. El escudo de la fe apaga la duda. El yelmo de la salvación protege nuestra esperanza. La espada del Espíritu ahuyenta la oscuridad. Y la oración lo une todo en una comunión viva con Dios.
Pero el llamado no termina con la armadura. Pablo insta a sus lectores a la perseverancia. Habiéndolo hecho todo, manteneos firmes. Mantenerse firmes. Cuando la tormenta haya pasado, cuando la batalla haya arreciado, cuando todo lo demás haya caído. Permanecer erguidos, inquebrantables, fieles. Esta es la prueba del verdadero soldado. No la brillantez de un momento, sino la fidelidad para toda la vida. La historia recuerda a tales soldados. Policarpo, el anciano obispo de Esmirna, compareció ante un gobernador romano que le exigió renunciar a Cristo. Su respuesta fue sencilla. 86 años le he servido, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo, entonces, puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Fue quemado vivo, pero su fe se mantuvo más firme que las llamas. Su armadura no falló. Y así, la pregunta resuena a través de los siglos. ¿Permaneceremos firmes cuando las flechas vuelen, cuando las sombras nos opriman, cuando la cultura cambie, cuando los amigos se alejen? Permaneceremos, no por nuestra fuerza, sino por aquel que nos fortalece. El propio Pablo respondió a esa pregunta con su vida. Al final de su camino, escribió: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia, la cual me entregará el Señor, juez justo, en aquel día. 2 Timoteo 4, 7, 8. Sus cadenas no lo silenciaron, sus pruebas no lo quebrantaron. Permaneció firme hasta el final, y ahora nos señala la misma esperanza. Esa corona es el triunfo final. No se da a los más fuertes ni a los perfectos, sino a los fieles, a los que cayeron y se levantaron, a los que lloraron pero oraron, a los que vacilaron pero siguieron adelante, a los que se aferraron a Cristo cuando todo lo demás les fue arrebatado. Así, la visión de Pablo nos lleva de un calabozo en Roma al trono celestial. Boambe nos muestra el campo de batalla del presente y la gloria del futuro. Nos recuerda que la guerra que libramos es invisible, pero la victoria es segura. Y entonces nos llama la atención. ¿Usaremos la armadura cada día o la dejaremos oxidada por el descuido? ¿Viviremos como si la vida fuera terreno neutral o como si cada pensamiento, cada decisión, cada acto fuera territorio en disputa? Perseveraremos hasta el final, para que un día también podamos escuchar las palabras que todo soldado anhela oír. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Este es el triunfo que Pablo vio en sus cadenas, el triunfo que sobrevivió a Roma, el triunfo que ha llevado a los santos a través del fuego, la espada y la sombra. Es el triunfo que aún nos llama hoy. El campo de batalla se extiende ante nosotros. La armadura está lista, la corona espera. Mantente firme. Lucha bien, persevera, porque la guerra es feroz, pero la victoria ya está ganada. Salud.